12:57 minutos, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock. Estamos con la segunda nota de este Decime la Verdad 292. Ya estamos con Juan La Rosa, él es economista, director del IPC Online. ¿Está bien lo que digo, director? No, somos integrante. Integrante del somos IPC 4 integrantes Online. del IPC Online. Bien, seguramente, como dice Mirta, ¿no? El público se renueva, entonces para quienes están escuchando por primera vez Decime la Verdad y por primera vez escuchan IPC Online, ¿querés contarnos resumidamente, Juan, de qué se trata y qué es? IPC Online es un proyecto que en realidad nació privadamente de dos estudiantes de la universidad, uno estudiante de abogacía y un estudiante de ingeniería en computación. Surgieron específicamente en el momento en que el INDEC fue intervenido y empezó a dar unas cifras muy raras. Entonces ellos pensaron en una alternativa para responder al INDEC, para ver cómo se podía controlar los datos del INDEC. Y bueno, y computacionalmente una idea que podía hacer era recoger datos en masa en red y comparar esos precios con los que emitía INDEC. Ese proyecto después se institucionalizó, se modelizó, digamos, yendo al Departamento de Economía, y me contactaron a mí. Y yo ya había diseñado un índice de precios al consumidor anteriormente, entonces la única diferencia que hay un índice de precios al consumidor tradicional es que los datos los va a buscar encuestadores que están entrenados y que van a ciertos lugares y que tienen ciertas rutinas, y en este caso lo que pasa es que hay un algoritmo que va recorriendo la red y en distintos locales comerciales recaba los precios. Hay un montón de otros algoritmos que trabajan en el medio, porque el precio una vez recabado hay que ordenarlo, hay que categorizarlo, eso es todo un lío, hay elementos de inteligencia artificial ahí. Y una vez que queda todo categorizado, queda armado el índice, se puede calcular y es básicamente una réplica del IPC que calcula INDEC. Nada más que con datos obtenidos en línea acá en Bahía Blanca. Entonces a partir de eso fue que el proyecto empezó a publicar datos de inflación con esta información. Y eso nació en septiembre de 2014 creo que fue. Así que ya desde ese momento hasta ahora estamos todos los meses publicando inflación. Bueno, cada vez que llamamos a un economista acá, Decime la Verdad, no lo llamamos por algo grato, sino para ver qué podemos hacer con todo lo que nosotros ganamos, cómo podemos poder reproducirlo, ¿no? O poder vivir más dignamente, sino que sucede justamente cuando el INDEC, que recién nombrabas, decías bien que el IPC tiene que ver con esto de aquellos números que se disfrazaban, digamos, con el INDEC. Entonces, esta semana justamente el INDEC dio 3 puntos más arriba el índice de pobreza, ¿no? Muestra que hay 18 millones de pobres acá en la Argentina. Y el IPC Online muestra que en marzo la inflación fue de 8 puntos. 8,36, sí. Exacto. Bueno, ¿se sale de esto, Juan? A ver, hay un tema por ahí, en realidad nosotros como argentinos deberíamos ser expertos, lamentablemente no somos expertos todavía en el tema, pero la inflación es un proceso que los países en desarrollo lo evitan que empiece a crecer ese proceso, porque una vez que crece es como una especie de maremoto que después es muy difícil de parar. Entonces, en los países de desarrollo usualmente los primeros ya indicadores de inflación son atacados inmediatamente para que no empiecen a generar. Acá en Argentina eso no se hizo, entonces lo que tenemos ahora es directamente un maremoto. O sea, lo que hay ahora es todo un efecto que se vino alimentando en los últimos 10, 15 años de aumento de precios, en los cuales es muy difícil desconectarlo rápidamente. Todos estos procesos de desinflación son muy difíciles de desconectarlos rápidamente. Y nosotros, al contrario, lo que está pasando ahora, y la evidencia es de este mes, es el hecho de que parece que se estuviera acelerando. O sea, pasamos de hace 2 años atrás tener una media de inflación mensual de 3%, el año pasado de 5%, y ahora estamos rompiendo ya el 8%. Entonces, la idea es si esto va a ser el nuevo promedio, si ahora en vez de ser 5 va a ser 7 u 8%, o si es peor, o si esto se acelera y se va para niveles más altos. ¿Cómo se desconecta esto? Es muy complicado. En principio tiene que haber... a ver, yo soy economista, yo te voy a decir lo que dicen los libros de economía, yo no me voy a ir fuera de los libros de economía, como ni un médico se tiene que ir fuera de los libros de medicina.
Esto es un problema que se soluciona en largo plazo, y en el caso específico de Argentina lo que tenés es un problema de que el gobierno no está necesitando siempre más plata de la que recauda, y cubre la diferencia con emisión monetaria. En el caso específico también de acá del gobierno argentino, en los últimos años siguió la política que empezó el gobierno anterior, de empezar a generar toda una serie de pasivos remunerados para pagarle a los agentes a que no vayan al dólar y que ganen en pesos una tasa muy alta. Eso se continuó y se aceleró, y ahora estamos en un nivel de emisión enorme, porque todos esos pasivos es toda una serie de deuda que genera el Banco Central, que hay que ir a pagarle, y eso se va a pagar con emisión. O sea, esa es impresión de dinero prometido, eso va a pasar. Entonces estamos justo en este momento en la cresta de la ola de este problema. Desacoplar eso es súper complicado. Por eso precisamente, ya te repito, Banco Central típico tradicional, donde empieza a ver las primeras señales de inflación, las va a combatir ahí en ese momento. Una vez que vos ya tenés la inflación desatada como está acá, lo que vas a ir a hacer es control de daños, qué tanto se daña la economía. El problema es el problema que tuvimos un montón de tiempo en el 3%, que era una inflación alta, y que bueno, mientras estábamos ahí parecía que estaba todo bien, o que se podía controlar. Y si estamos ya saltando en 2 años del 5, y ahora estamos entrando en Buenos Aires, en algunas consultoras ya cerraron 7.70, que Fiel creo que fue ayer, eso ya empieza a mostrar una señal de que se está descontrolando. Todo eso se paga obviamente, el problema inicial es esto mismo que vos me contabas, el sueldo cada vez rinde menos. Uh-huh. Lo que tenemos el registro nosotros de este último mes fue que alimentos y bebidas subió el 10%, nunca habíamos registrado una suba tan alta. Entonces todo eso son todos daños a la economía que, a ver, ingenuamente uno piensa que al principio eso es un problema que lo patea adelante, pero ya una vez que el problema arrancó y lo tenemos ahora ya en pleno desarrollo, es muy difícil de desactivar. O sea, todo lo que viene ahora para desactivar esto son costos sociales me refiero. O sea, gente que va a tener que pagar. Todo lo que es la baja del déficit público es despido de gente. O sea, hay que traducirlo a eso. Son despido de gente, cierre de un montón de oficinas, cierre de un montón de locales. Tenemos un 50% de pobreza y tenemos una aerolínea que hay que financiarla con no sé cuántos millones de dólares al año, totalmente innecesaria. En fin, hay un montón de recortes por hacer. Obviamente son impopulares, no dan voto. Esto es políticamente, la gente, o sea, los políticos lo esquivan, no quieren saber nada de esto. Pero bueno, digamos, la dinámica económica se aleja de lo político en ese sentido y viene con una dinámica contable. O sea, a vos no te cierran los números y económicamente, si vos no los vas a ajustar, lo va a ajustar el mercado y lo va a ajustar de algún tipo. Así, por ejemplo, en este caso, por inflación. Bien, nombrabas recién que en una parte de esta respuesta tuya, que... Por ahí yo me voy de tema, por ahí avísame. No, está bien, pero tiene que ver con que nombraste al gobierno anterior. Cuando te referís al gobierno anterior sería el de Mauricio Macri, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me quedo pensando, no es una cuestión que esté relacionada con un partido o con el otro, sino que con decisiones con otro condimento. Tal cual. Lo que pasó durante toda una época del segundo gobierno de Cristina es que se empezó a financiar, digamos, se empezó a financiar todo con deuda interna, digamos. Y lo que inauguró Macri fue financiar ese mismo déficit con deuda externa, con préstamos de fuera. Y eso se mantiene ahora, de alguna manera todavía, pero lo que se mantuvo también es este financiamiento de los pasivos, que lo inauguró la crisis del dólar en el 2018, en marzo del 2018, marzo o abril de 2018. Que empezaron, digamos, a crear toda una serie de los LEVAX, toda una serie de instrumentos financieros que son básicamente, rinden mucho y se les da a los potenciales inversores que se van a ir al dólar mayormente, se les paga con eso para que no se vayan al dólar. Entonces, eso se continúa ahora, pero eso es como, empieza a ser como un vicio, cada vez necesitas una dosis más fuerte para tener el mismo efecto y se acumuló ahora, durante los 4 años, un montón de emisión monetaria. Y siempre que hay emisión monetaria, lo que vas a tener siempre es mar de fondo. Eso se va a pasar en algún momento u otro a precios. Uh-huh. Se está pasando ahora en Estados Unidos. Fíjate lo que fue la pandemia. La pandemia, los gobiernos pararon la economía, después sostuvieron a la economía con un montón de emisión. Esa factura ya se está pasando en Europa, la están pasando obviamente a unos niveles que nosotros los vemos mensualmente, ellos los ven anualmente. Pero para ellos es una preocupación enorme, por esto mismo que yo te digo. O sea, hay una discusión muy fuerte de que la inflación no llegue a 2 dígitos anual, no mensual, 2 dígitos anual, porque saben que lo que se viene es esto.
Y parar esto, una vez que la inflación se desencadena, es un proceso súper costoso socialmente de pararlo. Entonces, antes de que lleguen los 2 dígitos, empiezan ya a moverse todas las líneas de gobierno para ver cómo pararlo. Bien, y esto que está sucediendo en este gobierno, ¿tiene que ver con aquel endeudamiento que adquirió el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, de 45.000 millones, 50.000 millones? ¿Tiene que ver esto? Viene con una serie de deudas que que ya vienen de antes. Ese endeudamiento que tomó Macri lo usó para pagar deuda que venía de antes también. O sea, es un procedimiento de recurrir constantemente a endeudamiento, primero interno, después externo, para sostener una deuda que se viene acumulando. Esa deuda, en realidad lo que se viene pagando son intereses, se viene manteniendo al día, pero básicamente la deuda sigue ahí. Y durante estos últimos 4 años lo que tenés también es un endeudamiento que viene por el lado interno y por el lado externo. Los dos frentes fueron atacados. Entonces tenés ahí un problema que todavía está más grave. O sea, en principio, por eso vos vas a ver muchos economistas que tienen cara así de susto, en el sentido de que la solución que viene a esto tiene algún nombre tipo Bonex, tipo alguna solución medio fuera de lo institucional, ¿no? Medio fuera de lo que te voy a invocar algo a vos y aguantátela. Pero la verdad es que una deuda que vos imaginate que vos mismo, una familia, va acumulando una deuda y en un momento le llega la factura de $1.000.000 a una familia común, vos decís, ¿cómo pago esto? Esto explota todo. Bueno, más o menos estamos en una circunstancia así, en una deuda que es astronómica. Algo parecido. Juan, hace unos meses cuando vino a visitarnos Emi Gutiérrez, también integrante del IPC Online, sí, le preguntábamos, para aquellos que no tenemos poder de ahorro, ¿cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Él risueñamente, pero también con sabiduría y además con certeza, nos dijo, bueno, acobachen yerba. Por ejemplo. Mira, a ver, está la respuesta políticamente correcta y la incorrecta. A ver, políticamente incorrecta, si el gobierno justo ahora obtuvo un financiamiento, unos $5.000 millones adicionales, no sé, creo que estaba aprobado eso, no sé si... Justo de eso te iba a hablar, sí, 6.000 millones. Sí. Ese pedido fue medio perdón. ¿Querés agua ahí? Sí, perdón. Sí, no pasa nada. Fue un préstamo de emergencia porque las reservas se estaban acabando. El Banco Central está perdiendo 80, 70 millones de dólares diarios para mantener más o menos controlado el precio del dólar. Ese pedido de 5.000 millones de dólares viene a seguir alimentando este pozo sin fondo. Así que estos 5.000 millones de dólares van a dar una paz cambiaria y el cálculo es simple. Estos 5.000 millones de dólares dividirlos 70, 80 y te va a dar la cantidad de días hábiles que le queda al Banco Central para mantener el precio del dólar. Cuando se acaben esas reservas vamos a volver a foja cero otra vez, vamos a volver otra vez al día de hoy. Entonces, dicho esto, lo que te quiero decir es, hay una probabilidad muy alta de una devaluación. Si vos yo le diría a una familia políticamente incorrecta que lo mismo de siempre, compra dólares porque esos se van a ir en cualquier momento, saltan al cielo. Y después lo demás, mientras tanto, tenés algunas alternativas ahí de plazos fijos, pero que tienen que tener una salida bancaria, o sea, tenés que meter todo el dinero en el banco. La familia que no tiene una cuenta en el banco, sí, que compre alimentos y los estoquee. Que invierta en en esos aparatos para secar alimentos y guardarlos. Es tipo una solución extrema, sí. Bien, vos sabés que ayer miraba en La Política Online, en el portal que justamente habla sobre política, se tituló que el campo promete liquidar 6.000 millones de dólares si Massa les da $1 a 300 pesos. Lo que quiero preguntarte es en qué beneficiaría al país si Sergio Massa, el ministro de Economía, accediera al pedido del campo. Y tendría más reservas, o sea, tendría más liquidación, tendría más dólares para tener una cintura un poquito más, no mucho más, porque ya este año empieza con menos 20.000 millones. 20.000 millones que venían todos los años, este año por la sequía no vienen. Así que los 6.000 millones es simplemente un adelanto, pero estamos hablando así de cambiar. Otra vez tapar. Claro, encima este año también se coincide con un año electoral.
Así que justo este año que podría ser una política, un año en donde hay incentivos, digamos, para ajustar bien la parte fiscal, incentivos en este sentido, no hay plata, sí. Justo es el año que choca contra intereses electorales de tener que gastar más o querer mostrar algunas obras o lo que sea, o tirar plata. Así que es un año complicado para todo lo que sean las políticas de gobierno, tanto los objetivos políticos como los objetivos económicos. Los objetivos económicos no tienen fondo y los objetivos políticos apuntan a querer gastar más. Que el campo pida este dólar a 300 pesos, sería como una especie de presión hacia el gobierno, viendo que el gobierno está necesitado de dólares. Eso preguntarte por un lado, y por otro se me ocurre, y me queda dando vueltas en la cabeza, ¿en qué nos beneficia a los clase media o a los clase baja? ¿Esto nos beneficia en algo? ¿Sirve para algo? Todo esto es para que el dólar se quede quieto. Si el dólar se dispara, todo eso se pasa a precios automáticamente. Mira, nosotros justo antes, sin querer, habíamos hecho en 2017 un trabajo en la cual habíamos medido todos los datos que habíamos tomado y ver qué efecto tenía el dólar cuando se devaluaba hasta 2017, que eran devaluaciones muy pequeñas comparadas con lo que vino después. Y lo que teníamos era que algunos alimentos, alguna vestimenta, cuando se devaluaba el dólar subía de precio, y otra no, había un montón de productos que se comportaron al revés. No era había una conducta clara que la mayoría subían de precio después de una devaluación, pero había un montón de productos sorpresivamente que no reaccionaban. Eso se cambió con el 2018, con la devaluación de marzo del 2018. A partir de ese momento, cualquier movimiento que haya en el tipo de cambio se pasa a precios todo directamente. Entonces, esa duda que había antes dejó de ser duda y ahora es todo directo. Si se devalúa este dinero que necesita el gobierno para seguir manteniendo esta política monetaria, que el campo le regatea y le pide más pesos por dólar, lo que sea, todo eso lo que apunta es a que el dólar se quede tranquilo. Si el dólar se dispara, esto se dispara todo. Olvídate que no se van a disparar todos los alimentos, todas las bebidas, todo lo que sea equipamiento del hogar, todo. Y inmediatamente, contractualmente, creo que también tenés que actualizar después el precio de combustible acorde al precio del dólar. Es el acabo. Todo es toda una cadena que tiene eje central en el tipo de cambio. Por eso el gobierno, si no el gobierno haría una gran devaluación ahora y ya está. Pasamos con un dólar a 1.000, si no tiene efecto al precio, ya está. ¿Qué sería? No habría ningún problema, pero lamentablemente todo eso, ya te digo, es muy sensible y depende del tipo de producto, que es justo un trabajo que teníamos que terminar este año. La mayor parte de los productos están atados al oficial. Si devalúa el oficial, automáticamente ajustan precios rápidamente, en una semana. Pero hay una serie de productos que se mueven con el paralelo. No es necesario ni que ajuste el oficial. Cuando se mueve el paralelo ya ajustan automáticamente. Sobre todo lo que es importado en Mercosur, ajusta casi todo por el tipo de cambio global. Juan, me quedo pensando, un montón de cosas, ¿no? De esto que vivimos día a día y que afecta a todos los argentinos y a todas las argentinas, en especial a estos 18 millones de pobres que ha mostrado el INDEC durante esta semana con los nuevos números. Venimos de traspié en traspié con cada ministro de Economía. Lo que te quiero preguntar es justamente si en materia de economía, desde que está Sergio Massa, hay algo que se pueda encontrar de positivo, alguna medida positiva. Mirá, yo por ahí justo lo charlaba ayer con un colega tuyo. Algo que pasó fue que en septiembre asume Massa. Massa no venía con los mejores legajos, primero ni siquiera era economista, y aparte, dentro de la política, tiene una imagen que no es del todo positiva. Sin embargo, asume Massa, inmediatamente después hace un par de acuerdos con las textiles y con el acuerdo de precios, que es el repetido 20 veces de precios justos. Y sin embargo, a nosotros en principio ya en noviembre creo que nos sale por primera vez en 2 años deflación en el rubro indumentaria. O sea que el acuerdo de textiles nosotros lo detectamos por precios online. Perdón, que te corté. ¿Les sale? Negativo. Deflación. Deflación. ¿Querés resumidamente decir qué es la deflación? La deflación es que los precios a la baja. Todo el capítulo indumentaria terminó dando resultado final, un precio a la baja. Bien. A nosotros nos sorprendió, fuimos a buscar los datos históricos, hacía 2 años que más o menos creo que no registrábamos una baja en ningún capítulo. Y eso fue básicamente el acuerdo de precios. Inmediatamente después, esos 2 meses, tanto octubre como noviembre, más o menos tuvimos entre un punto,
ponerle un punto y pico, menos de la inflación esperada. O sea, nosotros esperábamos que venía un 5 y que cayó un 4 y pico. Y al otro mes volvió a caer otro 4 y pico. A lo que voy con esto es, yo creo que la llegada de Massa, incluso con todos los pergaminos malos que puede tener, pero la decisión de querer atacar la inflación, de avisar simplemente que quería controlar el gasto, que de hecho lo terminó haciendo de prepo, tuvo una respuesta inmediata en la inflación. O sea, la inflación respondió en el mes respondió con bajas. Bien. A lo que voy con eso es que a mí la impresión que me deja eso es que el mercado está atento a cualquier persona que venga a prometer una solución y se aboca a la solución. Aunque sea que la mencione. Y el mercado respondió con un puntito, medio punto de inflación menos. Entonces yo creo que cualquiera que siga ese camino, el mercado creo que está necesitando desacelerar los precios. Y lo que está pasando ahora, lo que yo estoy viendo ahora, lo que estamos viendo ahora en marzo, que se aceleraron los precios, es el hecho de que se le pinchó el globo en el camino. En enero y en febrero a Massa se le pinchó el globo. Ya, digamos, toda la luna de miel que empezó esos 2 meses se perdió ahora. ¿Y por qué se perdió? Y se perdió porque creo que no hubo una constancia no hubo un respaldo constante. El gobierno está peleado ahí mitad contra la otra mitad, entonces hay todo un lío ahí. Ese mar de fondos terminó socavando la promesa que haya tenido. Aparte también, en realidad, creo que el mercado, más que observar lo que dice Massa, observa lo que dice su viceministro, que es Rubinstein, que es el economista. Y también Rubinstein empezó a patinar, empezó a desdecirse de muchas cosas que siempre dijo y de hecho creo que el último manotazo, que es el intento de tomar los fondos de los jubilados, también creo que terminó de sellar la suerte. En principio, pero a lo que voy es, en esos 2 meses, con una promesa clara, con lo que dice un manual de texto, con lo que yo le enseño en primer año a los chicos de la universidad, lo que es el manual del texto, es decir, mira, hay que checar el déficit público, que se corta, no importa, o sea, la verdad que eso es lo de menos. Ir para ese lado, decirlo, fíjate que decirlo, trasladarlo con algunas pocas medidas, y eso se trasladó inmediatamente del mercado respondiendo con menor inflación. O sea, yo creo que hay una necesidad en el mercado de escuchar ese tipo de medidas y el mercado va a responder. Si vamos para el otro lado, o donde ese tipo de medidas se afloje, vamos a ver ahora el mes que viene. Ya ahora tenemos 8, el mes que viene ya hay un arrastre que va por lo menos de 2 o 3 puntos. Vamos a ver el mes que viene. Si dentro de 3 meses estamos todavía hablando de inflación mensual del 7 o el 8, es porque se estabilizó ahí. Y bueno, vamos a cerrar fin de año con 120, 130 de inflación. Bueno, no es muy alentador. No es muy alentador. Hace años que no es muy alentador. Juan, ¿te convence una moneda común con Brasil? ¿Y en qué nos beneficia si es que te convence? No, a ver, Brasil no va a querer saber nada. Argentina en términos de inflación no es, si bien ahora está empezando a resurgir la inflación tanto en Europa como en Estados Unidos, obviamente estamos hablando de niveles completamente diferentes, y Argentina tiene una tradición de ser un analfabeto completo en temas de inflación. O sea, es el alumno malo de la economía mundial, no es solamente acá. ¿Cabeza a cabeza con Grecia? No, pero es otro problema. Hay otro problema, hay una falta acá de entendimiento del rol que cumple la moneda en la economía y de la importancia que tiene de mantener el valor de la moneda. Y de que en realidad uno tiene que hacer girar el resto de la economía que la moneda se mantenga estable y no la economía que la moneda se ajuste como queda. Por eso, en los países más desarrollados los bancos centrales tienen libritos de educación que empiezan en el jardín de infantes, en donde le enseñan a los chicos el valor de la moneda, el ahorro, qué sé yo. Y también le enseñan que no hay que emitir más dinero de la cuenta porque eso se pasa a inflación. Eso lo saben del jardín de infantes. Increíblemente acá, que nosotros tenemos esta inflación desde la década del 50 más o menos, nunca nos terminamos de tomar en serio este problema. Pero este problema ya lo hemos ajustado en el caso extremo con una hiper y ahora estamos volviendo a generar es muy difícil prever en qué momento va a haber una hiper, pero no vamos bien. O sea, evidentemente no vamos bien. Si vamos de año a año del 1,5, 2,5, 3, 5 y ahora estamos tocando el 8, no estamos yendo en el camino correcto. Bien, y te corté que decías que Brasil no va a querer esto de moneda común. Brasil tiene una moneda ordenada, de hecho tuvo deflación el año pasado. Es muy difícil hacer coordinar ambas monedas y yo creo que también dentro de los brasileños, dentro de lo que es la Avenida Paulista, que es donde se manejan todos los negocios de Brasil, siempre hubo una mirada muy desconfiada hacia la Argentina por lo imprevisible que es Argentina.
por lo completamente imprevisible que es. Así que hasta que no haya un ordenamiento interno, los números argentinos son un desastre. O sea que en este momento, aunque quisiéramos, no se podría hacer. Y lo que queda por ahí es un de facto de dolarizar o hacer algún tipo de anclaje al dólar. Pero con el real no. Yo creo que yo fuera ministro de Brasil y me dicen asociate con un país que está desordenado como Argentina, te digo no. O sea, no, porque si bien Argentina en términos de lo que es la economía brasileña es mucho más chica, es una fuente de ruido que me va a venir gratuitamente. ¿Yo qué gano por eso? Si yo todavía puedo seguir comerciando y tengo todavía, al tener dos monedas diferentes, yo todavía me deja la capacidad a mí de devaluar, de cambiar el tipo de cambio, de hacer negocios con la devaluación. Desde el punto de vista brasileño yo creo que nunca van a querer. Aún estando Lula ahora, hay que ver, pues, también hay que ver hasta Lula, pero igual creo que la gente del Banco Central de Brasil no te metas en esa, le van a sugerir. No, porque Lula también es muy socialista, todo lo que quieras, pero en la parte macroeconómica es serio. Bien, la última, y te libero porque está Sofía esperando ahí, tu hija. Bien. Ayer habló Domingo Felipe Cavallo y me da miedo cuando habla. Por sobre todas las cosas, tiró una frase y dijo: no hay que dar por muerto al peso argentino. ¿Estás de acuerdo con eso, con lo que comentó Cavallo? Y además propuso una economía bimonetaria. Bueno, es un poco lo que te decía recién, ¿no? Poner el dólar como copresente junto con el peso. Pero a ver, la idea es... en este momento hay como que hay dos ideas circulando. Una por el lado de Milei y toda esa gente que dice que hay que romper el Banco Central y hay que hacer una competencia de monedas. Eso en teoría puede estar muy lindo, en la práctica no lo implementó nadie, así que yo diría no hacer experimento por ese lado porque... Explota todo. Es que no sabemos, entonces nos estamos metiendo en un área que nunca... porque yo tuviera el ejemplo de un país, te digo, mira, en tal país lo implementaron y salió así. No tengo ni idea, no lo implementaron en ningún lado. Por el otro lado, está dejar el Banco Central como está ahora, que es un desastre. Está muy mal administrado. La política monetaria que hay ahora es pésima. En el medio, lo que queda es, por ahí un poco lo que menciona Cavallo, es simplemente hacer lo que dice un manual de texto. O sea, la contabilidad de un banco central es muy simple. Vos tenés reservas, encontrás esas reservas, emitís pesos. Te bajaron las reservas, tenés que bajar la cantidad de pesos y eso mantiene el poder de la moneda. Las presiones que recibas del resto del gobierno que te dice, mira, yo quiero hacer tal política fiscal expansiva, yo pito catalán, no tenés que hacer caso. Todo lo que son los bancos centrales en el mundo operan independientemente del gobierno. Y lo que miran es simplemente es una tarea de almacenero, estar con la libreta y estar midiendo cómo varía la actividad económica y el dinero entra ahí para facilitar la actividad económica. Si vos tenés una cosecha récord, vas a tener un montón de recursos, entonces muy probablemente en ese lugar vaya a haber un poder de gasto más alto. Como Banco Central lo que tenés que hacer es habilitar en los bancos de esa zona que puedan acceder a esos créditos. Punto, se acabó. O sea, crece la actividad económica, emitís más plata. Cae la actividad económica, tenés que retirar plata. Así se manejan el 90% de los países. Entonces no puede ser que Argentina no entienda esa lección, que es básica, y que si uno se revisa los libros de historia, el Banco Central argentino hasta el año 45, sobre todo en la década del 30, se comportó excelentemente, era uno de los mejores bancos centrales del mundo. Y era un banco central que se manejaba con la libreta del almacenero. Era, tengo tanta plata, se emite tanto peso. Y había gente en Europa que ahorraba en pesos argentinos. Porque el valor de la moneda lo mantenía, eso viene de la época de los orfebres, de la época del medioevo, la contabilidad básica de un banco central. Vos querés que tu moneda valga, tiene que tener un respaldo atrás. Esos respaldos son las reservas. Antiguamente era oro y ahora es oro y divisas y acciones incluso. Pero eso lo tenés que mantener. Te quedaste sin reservas, ¿qué peso vas a tener? Estás emitiendo cheques sin fondo, estás emitiendo papeles que no tienen respaldo detrás. Bueno, acá nos hemos vuelto expertos en hacer esa tarea, pero te repito, hay un espacio para que esa tarea se haga bien, que por ahí es lo que está diciendo Cavallo. O sea, tenés un banco central, lo que necesitas es gente idónea, lo que necesitas es cortarle todas las líneas de teléfono al banco central y es más, mandarlo al medio de la Patagonia, que no se conecte con nadie, pues no tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es emitir dinero y ver qué cantidad de actividad económica hay en la economía y controlarla y no conectarse con nadie más, que eso es de hecho lo que hacen los bancos centrales. No tienen, o sea, obviamente estoy exagerando, pero digamos, son autónomos. Ellos deciden qué cantidad de dinero hay porque saben que si se conectan con el sector político lo primero que te va a pedir es imprimirme plata porque yo necesito para hacer política. Bueno, Juan, gracias por venirte hasta el piso de Vorterix, en especial a decirme la verdad.
Y ojalá que cuando te llamemos de nuevo, o a Emi Gutiérrez también, vengas a decirnos, bueno, hay que invertir en una empresa de turismo para poder irse de viaje. Ojalá, ojalá. Y no en yerba o en la maquinita secadora Sí, buen de dólar. alimentos. Bueno, Juan La Rosa, economista, integrante del IPC Online, pasó por Decime la Verdad. Escuchamos a Los Auténticos Decadentes, otra banda que va a estar en la fiesta del camarón y el langostino la semana que viene. Y ya estamos con Macarena Trigo, directora de la obra Esas Cosas que se dicen y son tan extrañas.